Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con el Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por cada familia, por cada hogar representado que se está sumando a esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros en esta tarde y queremos también darles la bienvenida a quienes por primera vez están sintonizando esta señal. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios es bueno y que tiene bendición para cada uno de nosotros. Queremos invitarles a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Inclinemos nuestro corazón delante de Él. Señor y Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos a través de estos medios. Muchas gracias, Señor, por la tecnología que nos ayuda, que nos permite estar enlazados no solamente visualmente, sino de corazón, Señor, en nuestro espíritu, estar ligados con cada una de las personas que se están sumando a esta transmisión. Sabemos que tú tienes un propósito, tienes un mensaje para cada uno de nosotros y estamos en la mejor disposición y actitud de recibirlo con atención, recibirlo con interés, pero también, Señor, respetando, honrando tu presencia. Te damos pues muchas gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias por bendecir cada lugar, cada ministerio que está en este día sirviéndote a ti a través de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú te reveles, te manifiestes, te presentes, Señor, de una manera poderosa a través de cada ministerio que está sirviéndote a lo largo y ancho de nuestra preciosa República Mexicana. Bendecimos México con tu palabra y te rogamos, mi Dios, que México pueda ser una nación que tenga un gobierno temeroso de ti, un gobierno que te conozca y tenga una población que te honre, que te busque, que te sirva. Ese es nuestro anhelo, Señor, porque sabemos que en ti todos podemos estar disfrutando plenamente de la vida que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por escucharnos. Ahora, Señor, te pedimos que tú recibas nuestra alabanza. Queremos entregarla con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios, como siempre lo hacemos, con su palabra. Josué creyó la promesa que le hizo el Señor, aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Los otros 10 reportaron: imposible es entrar, solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán.
promesa alcanzarás. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Josué creyó la promesa que le hizo el Señor, aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Los otros 10 reportaron: imposible es entrar, solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Los otros 10 reportaron: imposible es entrar, solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Y la promesa alcanzarás, y la promesa alcanzarás. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. La, 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 la. La, 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 la. Adoraré en espíritu y verdad, exaltaré tu poder y majestad, disfrutaré de tu gran fidelidad y viviré para hacer tu voluntad. La, 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 la. La, 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 la. Adoraré en espíritu y verdad, exaltaré tu poder y majestad, disfrutaré de tu gran fidelidad y viviré para hacer tu voluntad. Eres tú el camino y la verdad, mi completa libertad.
perfecta santidad, y te alabaré y te exaltaré, Señor. La, 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 la. Adoraré en espíritu y verdad, exaltaré tu poder y majestad, disfrutaré de tu gran fidelidad y viviré para hacer tu voluntad. Eres tú el camino y la verdad, mi completa libertad, la perfecta santidad, y te alabaré y te exaltaré. Eres tú el camino y la verdad, mi completa libertad, la perfecta santidad, y te alabaré y te exaltaré, y te alabaré y te exaltaré, y te alabaré y te exaltaré, Señor. Y te alabaré y te exaltaré, Señor. Y te alabaré y te exaltaré, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Bendito eres. Amén. Muy bien, pues continuamos con nuestro mensaje, que en esta tarde se titula Nadie puede quitármelas. Nadie puede quitármelas. Y está fundamentado en el verso 28 del capítulo 10 de la versión del Evangelio escrita por Juan. Pero antes de abordar nuestro tema, deseo dar gracias a Dios en este día por la vida de dos personas que influyeron de manera determinante en mi vida. Mi papá y el hermano Wayne Myers. Bendigo al Señor por la vida de ambos. Uno, porque me amó hasta donde su carácter y su experiencia de vida le permitió.
Y el segundo, porque me enseñó principios de una vida de compromiso con Dios y su obra en esta tierra. Mi papá fue recibido en la presencia del Señor a sus 78 años de edad, un día como hoy del año de 1995. Esto es hace 30 años. Luego de una prolongada hospitalización por neumonía que dio lugar a una bacteria mortal que contaminó todo su organismo y provocó eventualmente su fallecimiento. Mi madre, mis hermanas y un servidor estuvimos a su lado en el momento de su deceso, pero también estuvo presente el Espíritu de Dios para acompañarlo con su palabra hasta los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Y puedo decir nuestro porque tiempo antes mi papá rindió su vida al Señor Jesucristo. El hermano Wayne, por su parte, luego de 102 años y 5 meses de una vida por demás fructífera para el reino de los cielos, el día de ayer, 1 de febrero de 2025, fue recibido en la morada celestial que el Señor Jesús fue a preparar hace poco más de 2000 años para quienes hemos rendido nuestra vida a su señorío y autoridad. Ahora ambos se encuentran en este vecindario celestial, uno en su capacidad de principiante, el otro en su extraordinario conocimiento y experiencia personal de servicio al Señor por más de 80 años. Hoy bendecimos a nuestro Dios y Padre por estas vidas rescatadas por el mismo sacrificio en la cruz del Calvario, lavados por la misma sangre derramada por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Nadie puede quitármelas. Veamos lo que nos enseña el Evangelio escrito por Juan, la versión del Evangelio escrita por Juan, en el capítulo 10, el párrafo 22. Con esto iniciamos. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah o Hanukkah, el festival de la dedicación. Solo por mencionarlo, la fiesta de Hanukkah, referida en este párrafo 22 de esta nueva traducción viviente, también se conoce como la fiesta de las luces y evoca la conmemoración de un evento fuera de lo común en el que, según la tradición judía, y con esto debemos entender que no aparece en el texto bíblico, una menorá, que es un candelabro de 8 brazos laterales, más el fuste central, alimentada con aceite que debía durar para iluminar por un día, se mantuvo encendida por 8. Como lo refiere la palabra en otras versiones, esta ceremonia es como la fiesta de la dedicación o la renovación que tuvo lugar en los tiempos intertestamentarios. Aunque no se menciona en la Biblia, el pueblo judío lo celebra cada año. Volvamos a Juan capítulo 10, ahora vamos con el párrafo número 23. Se encontraba en el templo, Jesús estaba en el templo, caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. 29, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos
1. Nadie puede quitármelas. De aquí vemos que a lo que nos referimos con nuestro mensaje de esta tarde es a las ovejas del Señor, que son aquellas personas de las que Jesús mismo dice lo siguiente. Volvemos a Juan capítulo 10. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. La primera característica que vemos en esta descripción que hizo Jesús es: mis ovejas escuchan mi voz. Todos sabemos que no es lo mismo oír que escuchar. Aquí hay una implicación del grado de atención y cuidado que se tiene de lo que se oye, en comparación con lo que simplemente se oye, que es percibir cualquier sonido con nuestros oídos. Entonces, ¿qué debemos entender por escuchar la voz del Señor? Escuchar la voz del Señor es permitir que la palabra que Dios habla penetre en nuestros oídos y la recibamos con la debida atención y respeto. De manera que cuando nos reunimos para escuchar la voz del Señor, tenemos que centrar nuestra atención en lo que el Señor nos está diciendo. No estar papaloteando, que es estar distraídos con cualquier cosa. En nuestro caso, el hecho de que estemos en nuestros hogares para recibir este mensaje puede representar un grave distractor, si es que no hemos establecido entre quienes nos rodean el debido respeto por la palabra del Señor que estamos recibiendo. Desde luego, entendemos que hay muchos factores que pueden influir en ello, pero si nosotros, que somos los interesados en la palabra del Señor, no marcamos nuestro espacio-tiempo para recibir la palabra, hasta las moscas nos van a distraer. Para ser ovejas del Señor, a quienes nadie puede quitármelas, debemos escuchar la voz del Señor. Otra forma en la que escuchamos la voz del Señor es cuando leemos nuestra Biblia, entendiendo que lo que Dios quiere que sepamos, Él mismo se ocupó de que lo tuviéramos al alcance. Y hoy más que nunca podemos acceder a su palabra en cualquier momento. Y ya ni siquiera tenemos que cargar un libro pesado. Ahora, cada dispositivo electrónico puede reproducirla. Evidentemente, si tenemos la palabra ante nuestros ojos, debemos enfocarnos en ella y no permitir que cualquier cosa nos distraiga y nos aparte. Nadie puede quitármelas. Entonces, esta primer característica es oír, escuchar, mejor dicho, la voz del Señor. ¿Cuántas cosas nos pueden distraer? Muchísimas. Nos puede distraer el timbre de la puerta, nos puede distraer una llamada telefónica, nos puede distraer una rutina dentro de nuestro hogar o de las personas que habitan junto con nosotros. Ciertamente no se trata de que cada uno de nosotros establezcamos un estudio hermético, como hacía el superagente 86, una cabina del silencio para poder oír nuestro mensaje. De lo que se trata es de poner la debida atención, que eso es escuchar,
Entonces, si nosotros tenemos la disposición de escuchar la palabra de Dios, sabemos también que el enemigo va a procurar distraernos, que el enemigo va a tratar de llenar nuestra mente con diferentes situaciones. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y posiblemente eso nos impida recibir la plenitud del mensaje que Dios nos está dando. Por eso el Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz. Tenemos para ser ovejas del Señor, tenemos que escuchar la voz del Señor. Y ya dijimos, puede ser a través de un mensaje como este, a distancia o a un pregrabado, diferido, a través de una red social. O puede ser cuando estamos frente a su palabra, en el dispositivo o en el libro. Ahí estamos ante la palabra del Señor con nuestra debida atención y respeto por su palabra. La segunda característica que señaló Jesús sobre sus ovejas es: yo las conozco. ¿Qué significa que Jesús nos conozca? Bien sabemos que en la escritura, en algunas acepciones de conocer, implica una relación estrecha, íntima. Y bien, si es cierto, nosotros no debemos de considerar que Dios quiera que nosotros tengamos una relación de intimidad en los términos que los seres humanos nos relacionamos íntimamente. Por supuesto, porque Dios es espíritu. Sin embargo, esa relación de intimidad, esa relación estrecha, es la que el Señor quiere que tengamos con Él. Y evidentemente hay algunos principios que nos permiten cumplir con este lineamiento. Yo las conozco. Nos hemos, ¿cómo es que Dios nos puede conocer? Si nosotros nos hemos presentado arrepentidos y humildes delante de Él. Si nunca nos hemos presentado arrepentidos y humildes ante Dios, lo más probable es que Él no nos conozca. Y esa situación puede ser incluso un factor que pueda traer un grave engaño en la vida de las personas. Veamos lo que nos dice el Salmo número 51, capítulo 51 del libro de Salmos, en el párrafo 17. La escritura nos dice lo siguiente: el sacrificio que sí deseas, le está hablando al Señor, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y así es como nosotros debemos de presentarnos delante de Él. Mucha gente se presenta delante de Dios con arrogancia, con reclamos, con eh, demandas. Pero ¿cómo es posible que nosotros, seres humanos, nos podamos presentar delante del Señor arrogantemente? ¿Qué somos? Bien lo dice David en aquel salmo, en donde dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos? Ante la inmensa o ante la inmensidad de la creación del Señor, ¿qué somos? Hemos mencionado recientemente los comparativos que podemos ver en diferentes ilustraciones, incluso en fotografías satelitales, del tamaño, de la proporción que guarda nuestro planeta con el Sol, por ejemplo, o con otros de los planetas de este sistema. Y pensar que de ese planeta que vemos como una cabecita de alfiler, nosotros ¿qué somos ante esa inmensidad del planeta que nos rodea? ¿Y cómo es posible que pensemos que Dios puede tolerar
nuestra irreverencia, que Dios puede tolerar nuestra rebelión, que Dios puede tolerar nuestra supuesta autosuficiencia. Hay quienes han dicho que el universo no necesita a Dios para seguir funcionando. Qué equivocadas algunas personas, a pesar de su conocimiento, a pesar de sus estudios. Y dice, yo los conozco. Es lo que nos dice el Señor respecto de sus ovejas. Dice aquí que el Señor conoce a los que lo invocan. Dice la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 13. Dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar? Es llamar, es expresar con el ánimo de ser escuchados. Invocar el nombre del Señor. Entonces, dice la Escritura que las ovejas del Señor, Él las conoce. ¿Y por qué las conoce? Porque en algún momento de su vida esa oveja se presentó humilde delante de su presencia, quebrantado por su maldad, reconociendo su pecado, arrepentida de su maldad. Y además aquí dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquel que invoque el nombre del Señor, ¿cuál es el nombre del Señor? Hay toda una organización internacional que solamente se refiere a uno de los nombres del Señor, de los nombres que Dios nos enseña en su palabra, y que se refiere a yo soy el que soy. Dile, así le dijo, ¿quién le digo que me manda? Y el Señor le dice, dile que yo soy, te envió. Y bueno, este nombre se ha promulgado infinidad de veces por aquella organización que se refiere exclusivamente a Dios como el Padre Celestial, pero que ignora que Dios y el Hijo, como lo acabamos de leer, son uno solo. Entonces, el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo se ha dado a conocer Dios? Dios se ha dado a conocer a través de Jesucristo. El Padre y yo, uno somos, acabamos de leer en un principio. Entonces, el que invoca el nombre del Señor será salvo. El que invoca, ¿cuál nombre? ¿Cuál de todos los nombres? Conocemos muchos en la Escritura. Son muchas las maneras en las que Dios nos enseña a relacionarnos con Él. El Señor mi sanador, el Señor mi bandera, mi escudo, el Señor mi torre fuerte, pero también Jesús, el nombre que es sobre todo nombre que se nombra y ante el cual toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra tendrá que doblarse, porque Jesucristo es el Señor. Entonces, el Señor conoce a los que invocan su nombre, pero también conoce a los que no violan las leyes de Dios. Y lo vemos en Mateo en el capítulo 7, en el párrafo 23. La Escritura nos dice lo siguiente: pero yo les responderé. ¿A quiénes? A quienes le están argumentando al Señor al final de los tiempos. Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos esto otro, hicimos por aquí, hicimos kermeses, hicimos tómbolas, hicimos donaciones, hicimos milagros, dirán algunos. Hicimos todas estas festividades, construimos edificios magníficos,
los forramos de oro, los llenamos de obras de arte. Todo eso lo hicimos para ti, Señor. Y dice, pero el Señor les responderá, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y ciertamente hay cantidad de personas, miles de personas, y podríamos sumarlas como millones de personas que supuestamente hacen algo para Dios, pero que aquí el Señor los está desenmascarando y les está diciendo a ustedes que violan las leyes de Dios, apártense, no tienen lugar aquí. Pero es que nosotros, apártense, no tienen aquí lugar. Es lo que nos dice el Señor. El Señor conoce a los que no violan las leyes de Dios. ¿Y qué quiere decir esto de no violarlas? Pues quiere decir que las cumples, amado, que las cumples, amada. No es muy difícil entenderlo. Los principios de Dios son para cumplirse. Desgraciadamente el mundo se ha ocupado de crear una ambivalencia irracional, pensando que se puede tener temor de Dios y hacer las cosas como a uno se le ocurre, violando las leyes de Dios. No es posible, no es posible pretender pasar la eternidad en la presencia de Dios si vivimos en esta tierra violando los principios de Dios. Volvemos al capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en donde nos dice lo siguiente. Juan, capítulo 10, verso 14, nos dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Entonces, aquí nos está diciendo que sus ovejas conocen al Señor Jesucristo. Está hablando el Señor, yo soy el buen pastor. En esa calidad, en esa condición de buen pastor que da su vida en favor de sus ovejas. ¿Y para quiénes es el beneficio? Pues para quienes Él conoce, porque a quienes Él conoce no seremos arrebatados de su mano. Nadie puede quitármelas, dice nuestro tema de esta tarde. ¿Nos conoce el Señor? Esa sería la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Tenemos la certeza de que Él nos conoce en ese grado de cercanía, en ese grado de comunión que Él propone en su palabra para cada uno de nosotros? ¿Nos conoce el Señor? La tercera característica que Jesús nos enseña sobre sus ovejas es, ellas me siguen. Entonces, ya vimos el principio, mis ovejas escuchan mi voz. La segunda característica, yo las conozco. Y esta tercera característica es, ellas me siguen. Volvemos al principio del capítulo 10 de la versión del Evangelio de Jesucristo escrita por Juan. Dice el párrafo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. ¿Sí? Estamos atendiendo, estamos escuchando la voz de Dios. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan.
Estamos hablando de que las ovejas del Señor le siguen. Y aquí nos está diciendo que oyen su voz y se le acercan. ¿Qué quiere decir cuando alguien oye nuestra voz y se acerca? En términos generales, es una señal de confianza. Cuando oímos una voz ajena, entonces guardamos cierta distancia. Pero si nos es familiar la voz, nos acercamos con toda confianza. Y así es como dice el Señor que debemos acercarnos a Él, con plena confianza. Reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. A cada una por su nombre. Estamos hablando de que el Señor nos conoce y además al hablar, al oír su voz, le seguimos y nos llama por nuestro propio nombre. ¿No es maravilloso que en un mundo de tantísimos millones de personas, honestamente ahorita no les podría yo decir la cantidad, no la tengo presente, pero son tantos miles de millones de personas que hay? Ahora imagínate si a veces los papás olvidan el nombre de los hijos y a todos les van recorriendo la tabla de nombres. Fulano, fulano, no soy fulano, soy perengano. En cuestiones cotidianas, ¿no? Entonces, imagínate, el Señor conoce el nombre de sus ovejas. ¿Qué grado de compenetración, qué grado de cercanía tenemos cuando somos ovejas del Señor? Gracias a Dios por Cristo. Y entonces dice el verso 4, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Y aquí estamos viendo una imagen que podemos nosotros definir como una selección. Dice aquí, Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. ¿Qué significa eso? Que ahí en el redil quedan otras, a las que no son llamadas por su nombre. Hay otras ovejas, pero estas son sacadas de aquel entorno. Entonces, nosotros aquí podemos aprender que el Señor viene por gente de todo el mundo, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes trasfondos culturales, sociales, económicos. El Señor viene por aquellas ovejas a quienes llama por nombre porque las conoce. Y eso es lo importante, amados. No es importante salir en el periódico o tener, como decíamos la otra vez, tener muchos likes. Lo importante es que el Señor nos conozca, que nos pueda llamar por nombre y tomarnos de donde quiera que estemos para llevarnos con Él, para que le sigamos, porque sus ovejas le siguen. Y esas ovejas que le siguen son aquellas que nadie puede quitárselas. Dice entonces el párrafo 5, dice, nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Esa es una señal de seguridad, amados. Andar siguiendo a cualquiera, andar siguiendo a cualquiera que ni siquiera conocemos su voz, nada más porque millones de gentes lo siguen, cientos de miles. No, amados. Dice, las ovejas del Señor nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Amados, estamos muy cerca del tiempo en el que será, eh, en el que se manifestará el enemigo de Dios.
y va a procurar engañar aún a los escogidos. Lo hemos estado comentando. Entonces, cuando alguien tiene esta característica de ser oveja del Señor y de seguir al Señor, ese alguien conoce la voz de su Señor, conoce la voz de su buen pastor y la sigue. Y cuando viene una voz extraña, se aparta. Y así es lo que nosotros vamos a tener que hacer cuando venga, cuando surja esa voz extraña. Y a lo mejor las naciones lo van a seguir, las naciones, las multitudes, millones de personas no solamente van a darle atención, respeto, honor, millones de personas van a seguir al engañador, al falso profeta, aquel que viene de parte de Satanás para engañar a la humanidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a permanecer fieles a la voz de nuestro amado, a la voz de nuestro Señor, a la voz de nuestro buen pastor? ¿O vamos a ser engañados? ¿Nos vamos a dejar llevar por aquella costumbre, por aquella nueva moda, por aquella tecnología o como sea que se manifieste el enemigo de Dios? Huirán de él porque no conocen su voz. Ya sabemos lo que Jesús enseñó a aquellos que quieren seguirlo. Lo hemos comentado en varias ocasiones. Y lo podemos leer en el capítulo 16 de la versión escrita por Mateo. A partir del párrafo 24, la escritura nos dice lo siguiente. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, notemos aquí que el Señor nos está hablando con todo respeto. Si alguno quiere ser mi seguidor, esto es, no nos está imponiendo que le sigamos. Nos está dando la oportunidad de ser nosotros quienes tomemos la decisión. Obviamente, el Señor ha hecho en el corazón del ser humano una obra de sensibilización para que el ser humano pueda corresponder, pueda responder favorablemente a la invitación del Señor, porque es por su misericordia que nosotros somos incluidos en el reino de los cielos. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Abandonar su propia manera de vivir. Oye, hermano, pero es que yo no hago nada malo. Yo tengo mis disciplinas, mis costumbres, mis rutinas. Pues aquí lo que nos está diciendo el Señor es, tiene que abandonar su propia manera de vivir. ¿Cuál es el problema en esto? El problema no es que tus rutinas sean malas. A lo mejor son buenas. A lo mejor te gusta correr todos los días. A lo mejor te gusta caminar. A lo mejor te gusta levantarte temprano, hacer ejercicio. No lo sé. O sea, tus costumbres, lo que tú ya has decidido hacer con tu vida cada día. Pero para seguir a Jesucristo, necesitas abandonar lo que sea tu propia manera de vivir. Esto es, no podemos seguir viviendo en los términos que nosotros queremos. Es que yo determiné que hacer esto, incluso es bíblico, ¿no? Determinarás una cosa y te será firme. Ok, yo ya determiné esto y lo voy a hacer. Bueno, para seguir al Señor Jesucristo, tienes que dejar de seguir tus propios términos para seguir los que Él te está indicando. Porque nosotros pensamos que somos productivos, que somos eficientes en ciertas cosas, y a lo mejor eso no tiene nada que ver con el propósito de Dios para tu vida o para la mía.
Y es precisamente siguiendo sus principios, siguiendo sus ordenamientos, que nosotros podemos ser útiles en el reino de los cielos. Y dice, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Verso 25, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Sí? A eso se refiere el Señor. Por eso es que estas ovejas nadie puede quitárselas, porque son ovejas, son personas que ya tomaron la decisión de seguir los lineamientos de vida que el Señor Jesucristo está marcando a través de su palabra, a través de su espíritu. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y el párrafo 26 nos dice lo siguiente: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y yo no sé si nos hayamos hecho esta pregunta alguna vez. ¿Qué tan eh, importante o qué tanta importancia le damos a nuestra alma? Nuestra alma Nuestra alma puede permanecer apartada de Dios o puede permanecer en la presencia de Dios. ¿Qué preferimos? Nadie puede quitármelas, dice la Escritura. La cuarta característica de las ovejas de Jesús es la siguiente: les doy vida eterna. Y volvemos al capítulo 10 de la versión de Juan. Dice el verso 28, les doy vida eterna y nunca perecerán. Aquí nos está dando lo que es el concepto, la definición de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Pues que nunca perecerán, nunca perecerán. Es claro que el principio de eternidad que recibimos con la vida de Jesús cancela la posibilidad de la muerte. No obstante, sabemos que tal como somos en el momento de nuestra vida que nos encontremos, no podemos heredar la vida eterna. Y por eso es necesario que esto terrenal se revierta de eternidad, se cubra de eternidad. Pablo se lo explicó a los de Corinto en el capítulo 15, a partir del párrafo 53. Les dijo así: pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. ¿Sí? Nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Ahora, cualquiera de nosotros podemos tener la certeza absoluta de que este cuerpo que nos cubre, este cuerpo que nos acompaña en nuestro diario vivir, no está preparado para la inmortalidad. Conforme avanza la edad, se empiezan a sentir más los efectos. Y nos podemos dar cuenta que en ninguna medida estamos nosotros facultados para una vida eterna con este cuerpo. Tiene que ser transformado. Entonces, dice el párrafo 54, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Y es que sabemos que porque Jesucristo resucitó, nosotros hemos sido librados de la maldición de la muerte. La muerte es una maldición, amados. Es una maldición y es un enemigo. Y por eso es que el declive del ser humano, conforme avanza en edad, es cada día más evidente. Ciertamente, en otro tiempo, el ser humano llegó a vivir hasta 900 años y fracción. Pero hoy en día son extraños los casos de las personas que pasan de 100 años, como mencionábamos al inicio de nuestro mensaje de hoy, de nuestro hermano Myers, que ya está en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Una oveja especial, el hermano Wayne. Primera de Juan, en el capítulo 5, podemos leer lo siguiente. Dice el verso 11, este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, ¿sí? O sea, acuérdense que una de las características que estamos viendo de las ovejas del Señor, aquellas que no serán arrebatadas de su mano, es que Él les ha dado vida eterna. Y aquí Juan está escribiendo, este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna. Y aquí Juan se está incluyendo como parte de estas ovejas a las que el Señor nunca les va a dar, de estas ovejas a las que el Señor les ha dado vida eterna, como nosotros nos la ha dado ya, quienes sabemos, quienes tenemos la certeza de ser parte del cuerpo de Cristo en esta tierra. Dice, Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es algo que nosotros podemos tener presente de una manera importante. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, la promesa de vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso, amados, es tan importante. La gente sigue debatiendo y sigue considerando que si ellos tienen su cultura, que si estos tienen su otra cultura y ellos creen en su Dios a su modo, pues que también ellos van a heredar la vida eterna, también ellos van a estar en la presencia del Dios vivo. Amados, no es así. No es así, y no porque nosotros lo digamos o porque queramos ser arrogantes y decir nosotros somos quienes tenemos la única revelación. Es que partimos de una base. Jesucristo declaró, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, eh, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque sea muy, gentil, aunque sea muy dadivoso, aunque sea una persona muy fina, muy educada, eh, amados, no se trata de eso, se trata si tenemos o no al Hijo de Dios en nuestra vida para poder recibir la vida eterna como las ovejas del Señor que no serán arrebatadas de su mano, no serán quitadas de su mano.
Este es el testimonio. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el párrafo 13 nos indica, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, amados, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a lo que el Señor nos está diciendo o le creemos al diagnóstico clínico? El diagnóstico clínico lo más que puede decir es el estado que guarda nuestro organismo. Eso es lo más que puede decir. Y ya leímos que nuestro organismo no está capacitado para heredar la vida eterna. Entonces, si en un momento dado se tiene que sufrir en algún momento la transición para recibir un cuerpo nuevo, para poder estar en la presencia del Señor, pues amén, que así sea. Y esa es la esperanza con la que descansamos cuando llegue el tiempo de nuestra partida. Si es que el Señor nos llega primero, porque tenemos dos opciones. Una, o se nos agota la pila, o se nos echa a perder el celular, por decirlo de alguna forma, o el Señor viene y nos lleva con su iglesia. Nadie puede quitármelas. De esto estamos hablando. Si cumplimos estas 4 características, podemos tener la absoluta certeza de que nadie puede quitármelas, está diciendo nuestro Señor. La única manera de no seguir de la mano del Señor es que nosotros mismos optemos por aquello que ofende a Dios y se llama pecado. Esa es la única forma en la que nosotros nos podemos soltar de la mano del Señor. La carta a los Hebreos es contundente, es trágica, podríamos decir, en estos párrafos. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos, párrafos 26 y 27. Son los párrafos más duros o de los más duros que podemos encontrar en la Escritura. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y del fuego violento que consumirá a sus enemigos. Es una tragedia, son párrafos trágicos. Si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es, después de haber conocido a Jesucristo, ya no queda sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda una terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Uy, amados, ¿queremos ser ovejas del Señor? ¿Queremos ser ovejas del Señor o queremos seguir pecando y tener este destino que nos anuncia? Santiago en el capítulo 1 de su carta nos dice lo siguiente, verso 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. ¿Sí? Qué importante es que entendamos esto que nos dice el Señor a través de Santiago. Si alguien es tentado, no diga que Dios lo tentó. Y dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Jamás. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen
los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Entonces, amados, aquí tenemos nosotros una condición que podemos nosotros cumplir estas características para ser ovejas de Dios que nadie puede quitarle de su mano, o podemos ser de aquellos que desgraciadamente por su propia voluntad se apartan de esa promesa de vida eterna que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Isaías en el capítulo 27, estamos por concluir, nos dice lo siguiente, párrafos 2 y 3, dicen, aquel día canten acerca del viñedo fértil. Yo, el Señor, lo vigilaré. Nadie, ¿se acuerdan que hemos estado hablando? Nadie puede quitármelas. Bueno, en aquel día canten acerca del viñedo fértil. Yo, el Señor, lo vigilaré y lo regaré con cuidado. Día y noche lo vigilaré para que nadie pueda hacerle daño. Aquí tenemos una similitud entre lo que anuncia el Señor a través de Isaías con respecto de este viñedo, con aquellos a quienes el Señor considera sus ovejas. Nadie puede quitármelas, nada, nadie pueda hacerle daño. Y en Jeremías, en el capítulo 23, leemos lo siguiente, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá, ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Aleluya. De manera que una y otra vez el Señor nos confirma el cuidado que tiene de aquellos que se constituyen ovejas de su prado. En Juan capítulo 6, verso 39, nos dice lo siguiente. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio. ¿Se acuerdan que al principio leímos no, nadie las arrebatará, nadie puede quitármelas porque el Padre me las dio? ¿Sí? Y entonces dice, la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Aleluya. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Gloria al Señor. Ovejas del Señor. 4 características de quienes son considerados por Dios sus ovejas. Nadie puede quitármelas. Queremos dar oportunidad a las personas que nunca han entregado su vida a Cristo. Queremos invitarles, si tú, amado, amada, querido amigo, amiga, que nos acompañas en esta transmisión o que escuchas este mensaje de manera diferida, entiendes que te puedes relacionar con Dios de una manera íntima y personal y lo quieres hacer. Te invitamos a repetir con nosotros esta declaración de fe. Dile así, Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender que te necesito. Te ruego, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario.
He escuchado en esta tarde que necesito llegar arrepentida. He entendido que necesito llegar con humildad y así vengo a ti en esta tarde, Señor. Con humildad, reconociendo mi pecado y rogándote tu perdón. Limpia pues mi vida y mi conciencia con esta preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y permite, Señor, que pueda yo recibirte en este momento como mi máxima autoridad. A partir de hoy, Señor Jesucristo, tú eres el que manda en mi vida. Eres mi Señor y eres también mi Salvador. Y yo reconozco que solo tú puedes interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Ahora te ruego, Señor, lléname con tu Espíritu Santo que me guíe a toda verdad. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues queremos felicitar a todos quienes hayan hecho esta declaración por primera vez. Queremos ofrecerles pues todas las publicaciones que tenemos en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, en el YouTube. Todos los mensajes están preparados para invitarles a conocer más de lo que el Señor nos enseña en su palabra y que podemos aplicar de una manera práctica a nuestro diario vivir. Les felicitamos por esta decisión y le damos muchas gracias al Señor por su compañía, por su presencia en esta tarde. Y bueno, pues antes de despedirnos todos, me gustaría declarar unas palabras de bendición para cada uno de quienes estamos aquí reunidos y de aquellos que puedan en algún momento escuchar y recibir este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro bendición sobre tu vida y ruego a mi Padre Celestial que te dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que todos podamos surgir como este pueblo escogido, como este pueblo fiel que permanece unido a su Dios, que permanece fiel a su Dios y a su palabra, y que como han hecho algunos que han sido ejemplo para nosotros, podamos permanecer fieles a nuestro compromiso con el Señor, pero también fieles al gran amor con el que Él nos ha amado primero. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le doy gracias al Señor por tu vida, por ti, por tu familia, a quien tú representas en este momento, y le ruego al Señor salvación para cada uno de tus seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su compañía, los amamos y nos vemos en la próxima oportunidad. Que el Señor les guarde. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza.
Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.